Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más a su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es miércoles 7 de febrero, año 2024, y en esta jornada que apenas se está iniciando en el país, queremos dar las gracias al Todopoderoso, a Dios, por un día más de vida, un día más al frente de los micrófonos de la Z101 del Gobierno de la Mañana en esta cabina histórica. Queremos, como cada día, recordar que nuestra programación, que arranca a las 5 de la madrugada, es encabezada por el equipo que nos antecede, los madrugadores, que ahora a las 7 pues nos dan paso, y donde tenemos la oportunidad, una vez más, de estar junto a todos ustedes para hasta las 11 de la mañana hacer el intento de hacer el recorrido más completo posible en los temas que consideramos son los más importantes de la agenda diaria, de la agenda global, nacional, los temas internacionales que tienen afectación humana, que tienen afectación directa a las comunidades dominicanas que residen en el exterior y que participan de la vida nuestra en cada día, porque además de lo mucho que aportan en términos materiales, se mantienen decididamente atentos a lo que ocurre en su país, quieren ser parte de la toma de decisiones, aspiran a participar dentro de los procesos democráticos, incluso como será en mayo próximo, y por supuesto tienen todo el derecho como dominicanos que son a aspirar a que las cosas aquí puedan mejorar y lograr un proyecto de vida, tanto en lo individual como en la suma de los proyectos individuales, en la suma colectiva, pues que sea honorable, que sea exitoso, próspero y justo para todos. Queremos, como cada mañana, recordar las vías de acceso a nuestro contenido, las posibilidades que la tecnología de la comunicación brinda para ser escuchados a esta hora y en cada momento, la radio tradicional de siempre, que está pues repartida en todo el país en las frecuencias compartidas de la Z101. En el caso de tener que alejarse de su aparato radial, puede seguir escuchándonos a través de su aparato celular en la aplicación Z Digital, a través tanto del aparato celular como de una laptop o de una computadora personal en la versión web z101digital.com, nuestro portal oficial, así como también a través del canal de YouTube Z Digital, donde pueden tener la oportunidad allí de vernos y escucharnos en tiempo real a través de esa gran facilidad. Luego de ahí tenemos el chance de ser vistos y escuchados a través de ZTV, nuestro canal de televisión oficial en los sistemas de telecable de Claro TV y Altiz, canales 90 y 110 de esos sistemas de telecable respectivamente, y en la plataforma streaming de Roku TV en los Estados Unidos, así como también, por supuesto, en los perfiles oficiales de redes sociales de las distintas plataformas con las que contamos. Como decimos cada día, es un esfuerzo de este medio, de la Z101, de la gerencia de la estación que cabeza don Bienvenido Rodríguez Durán, de estar a tono con los tiempos, de estar siempre a la altura de las circunstancias y de los cambios que da la sociedad para poder mantenerse atentos a todos los hechos que ocurren. Obviamente esto apoyado en un gran equipo técnico, un gran equipo administrativo, Cundo Camarena en los controles, una marca dentro de la Z, nuestras compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción, así como el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Un gran equipo de compañeros, de profesionales de la comunicación y áreas afines que se prepara cada día para elegir sus temas de interés, presentarlos al país y lograr, en la medida en que hacen sus reflexiones, hacer pensar, motivar que la gente razone, no necesariamente para que opine como nosotros, pero para que razone, porque una opinión bien razonada es la anticipación de una decisión bien hecha. En cualquier materia, en cualquier formato, en cualquier campo de la vida, siempre la mejor decisión se toma con información. Así las cosas, queremos, como cada día, iniciar en las manos del Altísimo esta programación. Miren, señores, por curiosidad de la vida, por accidentes del destino, el fin de año, a título personal, tratando de uno descansar y aprovechar el poquito aislamiento que se puede pues lograr yendo a algunos lugares del país, pues estuvimos con nuestra familia en un lugar de la zona este, y específicamente en el hotel de la cadena López San, que es un hotel precioso, lindísimo del país, y donde, bueno, pasamos la festividad de Año Nuevo. Y dentro de las cosas que a uno les pasa, incidentales, accidentales, resulta que la misma noche del 31 de diciembre del año pasado, justo hacia el festejo de la llegada del Año Nuevo, pues caminando con nuestra familia, nuestra esposa, nuestro hijo, Adrián Omar, nuestra esposa Elizabeth, íbamos camino al lugar que estaba destinado para estos festejos, y cuando íbamos camino allá, que hay que caminar bastante, dicho sea de paso,
nos cruzaba un señor que andaba buscando un lugar, algo, una dirección dentro de las instalaciones del hotel. Solamente por ver el perfil, de inmediato supimos que se trataba del presidente Sebastián Piñera. Sebastián Piñera se pasó las festividades de Año Nuevo en República Dominicana. Me cuentan que no era la primera vez, no tengo ciertamente el dato ni pruebas, pero nos dicen personas que sí habían estado de alguna manera más cerca de las actividades del 2 veces presidente de Chile, tanto en su condición de haber sido empresario, que viajó mucho por el continente, que estaba siempre muy atento a los temas de inversión, a ciertos cónclaves, a ciertas reuniones. Recuerdo que aquí lo trajo por primera vez que yo recuerde actividad pública Ito Bisonó. Eran amigos cercanos. Y por supuesto, la participación en una serie de actividades que es muy típica ya una vez se llega al umbral de ocupar la presidencia de un país, y más de un país tan interesante como Chile, tan importante dentro del horizonte de América Latina, por las muchas situaciones curiosas que se dan en un país que logró superar aspectos de primera generación, necesidades de primera generación, y intentó transitar hacia resolver problemas de segunda y tercera. No es un país perfecto, pero ciertamente que ha sido el modelo de desarrollo, al menos económico, de América Latina de mayor nivel de éxito en muchos aspectos por donde se le mida. Hay muchos termómetros que pudieran perfectamente mostrarlo. Algunos de ellos son más convincentes que otros, pero la suma de todos da ese resultado. Y luego hay aspectos que no son simplemente coincidencias, son el efecto directo de ese desarrollo, como es la migración interna que Chile atrajo en un momento dado del resto del continente, como es el valor, por ejemplo, de su pasaporte, que incluso para entrar a Estados Unidos no es necesario un visado, por citar un caso único en América Latina, y todos estos aspectos que no hacen de Chile un país perfecto. La mejor demostración de eso son sus grandes contradicciones internas entre sus grupos de izquierda, de centro, de derecha, sus grupos liberales y conservadores, sus grupos de diversas ideologías que son en algunos casos muy marcadas, pero definitivamente, mientras tanto, todavía sobre la base de un proyecto nacional que logró encontrar un tránsito, un camino hacia el desarrollo económico, y que en la transición de la dictadura a la democracia pues logró una forma de salir del poder absoluto de un solo, que era el dictador, hacia la convergencia de poderes separados, que es la república, sin que se tuviera que derramar más sangre de la que ya el proceso dictatorial había derramado a partir del golpe de Estado del 73 y de todo lo que le siguió al calor de todo lo peor que produjo la Guerra Fría en América Latina, una Guerra Fría que se tornó bastante caliente en el momento en que presos políticos desaparecían, en que eran perseguidos familiares suyos, en que personas de las que apenas se sospechaba tenían una militancia política, o de las que en efecto la tenían, se convertían en sujetos supuestamente enemigos del Estado. Y bueno, todo lo que está recogido en la historia. Chile logró a finales de los años 80 conducir ese proceso hacia un plebiscito donde resultó ganadora la opción de cambiar el régimen que le gobernaba, y donde la figura de Augusto Pinochet salía, más allá de que se mantenía en el mandato del ejército, iba diluyendo poco a poco y paso a paso su poder y su presencia en el estamento público. Y una vez lo terminó de manera total, bueno, pues le vimos ser juzgado, le vimos ser apresado, luego podrá discutirse la naturaleza del proceso. Pero bueno, Chile avanzó. Algunos no pasaron la página y querían borrar todo lo que había ocurrido durante ese tiempo, y por eso tenemos la situación con respecto a su constitución y con respecto a los temas que pasaron del 2019 en adelante. Pero es evidente que muchas de las cosas que se hicieron en ese momento las hicieron los chilenos, no solo el régimen, y pueden muchas de ellas ser conservadas. Aparentemente así pasa con su constitución, le guste o no a ciertos grupos. Y en ese proceso pues de elegir presidentes se dio primero la unión, una convocatoria de unión de partidos que se mantuvo durante mucho tiempo como coalición política, una especie de cohabitación perfecta, donde diversos grupos pues decidían mantener el mismo pacto político que les había llevado en el año 89 pues a ir juntos contra la dictadura, reclamando el plebiscito, reclamando el conteo claro y directo de votos, y que terminó logrando pues lo que buscaban, el éxito en términos de las urnas y el cambio de mandato político. Y de ahí vimos a Aylwin, de ahí vimos a Frei, de ahí vimos a Lagos, de ahí vimos el paso por el poder de diferentes figuras, y entre esas se dio una situación ya con la ruptura de lo que había sido la coalición, de lo que había sido esa cohabitación
de partidos políticos, ya cuando directamente pues pasaron a competir segmentos conservadores contra segmentos más, llámese liberales desde el punto de vista social, que no lo son necesariamente liberales en el aspecto económico. Entonces surgieron dos grandes figuras de esa transición al presente chileno, que son por un lado Michelle Bachelet, la hija de aquel militar que se negó a participar en la conjura golpista y que vaya que lo sufrió en carne propia. Incluso en un momento le tocó enfrentar en un proceso electoral a la señora Bachelet, a Evelyn Matei, nada más y nada menos que la hija de otro militar que sí había pues decidido formar parte del grupo que se alzó contra el gobierno de Allende y que evidentemente pues marcaba en un momento dado ese enfrentamiento. Como ocurre en España con el tema de la guerra civil, se habla todavía de las dos Españas, la de los vencedores y la de los vencidos. Bien pudiera Chile tener una situación similar, donde todavía queda en la arena política y en muchos aspectos de discusión pública la idea de los vencedores y los vencidos. Gente que todavía tiene la idea de que quienes fueron vencidos no han sido satisfactoriamente reparados, sobre todo en el caso de muchas de las víctimas, pero otros van más allá y entienden que esa reparación es el triunfo del proceso político que había iniciado en el 70, que tristemente pues no pudo de manera democrática culminar su participación en la historia chilena. Y en ese proceso, junto a Bachelet, aparece Piñera. Los dos fueron presidentes 2 veces. Los dos tuvieron 2 mandatos que tuvieron, como toda obra humana, aciertos y desaciertos, satisfacciones y muchas indefiniciones que generaron también frustraciones a su población. No hay nada perfecto en ninguna obra humana, pero se entiende generalmente que el legado, aquello que puede sobrevivir, lo material, aquello que puede permanecer en el tiempo, de ambos es al menos haber tenido un cariz democrático, haber mantenido el espíritu de confluencia, de poder disentir y convivir en una sociedad que sabe lo distinto, que conoce la diferencia apenas unas generaciones atrás de lo que es el poder absoluto y sin límites y sin contrapesos para ejercerlo contra el que disiente. En ese sentido, la figura de Piñera, pues obviamente con sus particularidades, un hombre que viene del empresariado, muy, muy rico, muy próspero, con una base política apoyada ciertamente hacia los sectores del centro, hacia la derecha, que en algún momento desde la derecha se le criticaba, tal vez que muchos entendían que era demasiado del centro, muchos le veían como parte de esa derecha que cede demasiado o que no da pasos hacia las reformas que generalmente prometen en materia electoral, precisamente porque se ve muchas veces amenazada o de alguna manera cerrada, sobre todo en el control de la calle, de las protestas, de ciertos grupos importantes. Hay una gran cultura en el Cono Sur, en Sudamérica, de la protesta, pero de la protesta que bloquea calles, que te paraliza perfectamente la ciudad o la economía nacional, y donde definitivamente pues se le critica y se le ha criticado a muchos gobiernos de ese lado que han gobernado, digamos, con ese temor y luego uno ve los estallidos sociales y dice, bueno, parecería que tiene ese temor algo de cierto y sincero. Mientras tanto, el presidente Piñera había salido de su segundo mandato, le había traspasado el mando al presidente Gabriel Boric, que es actualmente el presidente de Chile, en medio de todos estos sueños de asaltar el cielo y conquistar todas las promesas electorales y de lograr a través de la democracia lo que se prometía en revolución. Bueno, decía un político español que suelo citar sin nombre, una vez perdió unos comicios un alcalde de una ciudad española y lo perdió frente a un competidor que había hecho grandes promesas y que había logrado conquistar el corazón de los votantes sobre la base de un importante programa bastante agresivo y con altas expectativas. Y este señor, un zorro de la política, dijo públicamente, bueno, fulano, ganador, y quien tendrá a partir de tal fecha pues la decisión sobre los destinos de esta ciudad, va a saber a partir de ahora que dar agua no es tan fácil como prometer agua. Dar agua no es tan fácil como prometer agua. Y esa idea, muy básica pero muy abarcadora en términos de políticas públicas y de pasar de las palabras a los hechos, yo creo que bien pudiera perfectamente verse en el caso chileno y en muchos otros tantos más en el mundo. El hecho de que se da pues esta situación otra vez en un accidente aéreo. América del Sur ha tenido muchas situaciones relacionadas a este tema.
Fue conocida la tragedia de Jaime Roldós, el presidente ecuatoriano joven, en el año 83. Se dice, según los detalles que habían salido ayer, que era el único de los que estaban en la aeronave que habían perdido la vida, que las otras personas habían podido salir. Aparentemente, pues, en una de las comunas chilenas que estarían afectadas aparentemente por el tema de los incendios, si bien todavía, pues, habría que ver cuál es las razones técnicas cuando se llegue a las conclusiones que puedan explicar por qué terminó ocurriendo esto. Palabras del mundo entero, el propio presidente Boric, que le llamó demócrata desde la primera hora y que contribuyó a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Palabras que yo creo que engrandecen también a Boric, que ha logrado incluso en su presidencia desligarse un tanto de algunos grupos que con él llegaron al poder, que con él estuvieron en algún momento en el poder, algunos han salido, otros se mantienen, y que muchos esperaban ciertamente mayor radicalismo u otras acciones por parte de Boric, que en muchos casos de política nacional e internacional, hay que decirlo, ha estado más cerca de la voz de la prudencia y de la toma de decisión prudente de un jefe de Estado que tal vez de lo que muchos soñaban dentro del extremismo. Además está decir que el fallecimiento de un ser humano como Piñera y de obviamente el dolor de sus deudos, de sus familias, de sus seguidores, también abarca más allá. Nos recuerda, además de la enorme fragilidad del ser humano, señores, el ser humano es frágil, la vida se pierde en un momento. A veces quienes teniendo todo o mucho salen a un lugar de rutina y en el camino, por diversas razones que se pueden presentar por esa suma de acontecimientos que llamamos accidentes, que van desde errores humanos, técnicos, desde fallas a veces aleatorias, producen fatalidades como esta. La vida es sumamente frágil, por eso hay que hacer un intento extraordinario por cada día, dar uno lo mejor de sí. Y dar lo mejor de sí no solamente pasa por el amor, el cariño a nuestras familias y nuestros amigos, hacerles sentir ese afecto, sino también porque en nuestra participación con los demás, en la vida productiva, en la vida académica, en la parte laboral, ni hablar en la parte política, hay que intentar dar siempre lo mejor de sí. No sabemos el día que el último saludo haya sido eso, el último. Y en el caso que concierne a los servidores públicos, les va a sobrevivir eso, el legado, les va a sobrevivir su obra, les va a sobrevivir su afectación positiva o negativa sobre los demás. El momento de la muerte ciertamente lo endulza todo y de alguna manera reduce los ataques o las críticas o de alguna manera las mantiene a raya durante el tiempo en que se produce el rito natural nacional del luto. Una vez eso pasa, bueno, pues se vuelve a abrir rienda suelta a los juicios, algunos ácidos y agresivos sobre cualquier figura pública. Lo importante aquí es, y eso es la clave, que quienes compitieron contigo y contra ti en la arena política y en la arena del campo de las ideas y de la ejecución de esas ideas, al menos te valoren como eso, como una persona con la que se podía coincidir en tiempo y espacio, aunque no necesariamente en la forma de ver el mundo, que la afectación de las decisiones que se haya tomado trate de arrojar un balance más positivo que negativo. Ese es uno de los grandes deberes de quienes pasan por el poder. Pero sobre todo que se nos recuerde lo importante de generar instituciones fuertes. Los individuos al final morimos, nos vamos de este plano terrenal. Crea usted en lo que crea, la trascendencia posterior a la muerte, o no cree en nada. Lo que sí sobrevive al ser humano es esa obra que en forma de instituciones, de leyes, de un funcionamiento adecuado, entonces le permite a las generaciones venideras tener algo mejor que lo que ayer hubo o lo que hoy tenemos. Instituciones que funcionen, leyes que se cumplan, que se dé la rutina de lo correcto y que esto se traduzca a las nuevas generaciones casi por inercia. Que se aprenda no solo por repetición o por disuasión o por la amenaza del castigo, sino por la conveniencia de que todos cumplamos con la normativa, porque así se demuestra que más gente se beneficia. Si bien Chile no es un proyecto político ni económico perfecto, ha sido lo suficientemente exitoso como para que muchos latinos, muchos hispanos, eso incluye dominicanos, hayan decidido migrar a ese país e intentar participar dentro de su proyecto y dentro de su tejido económico, que ha tenido variaciones en el tiempo, pero que sigue siendo un señalamiento interesante de las decisiones que se tomaron en el ayer y que mantienen todavía, incluso pese a crisis y pese a diferentes situaciones, en el hoy, un proyecto nacional interesante, sólido, el cual dentro de sus altas y bajas, como todo proyecto nacional, tiene en Sebastián Piñera, que trasciende ahora y que se nos va de este plano,
un interesante personaje de la política contemporánea, al cual será interesante estudiar y el cual pues lamentamos que de esta manera tan trágica se haya tenido que marchar. Para la República Dominicana la enseñanza es la misma: seguir construyendo una democracia sólida sobre la base de instituciones, porque los individuos, los caudillos, los líderes, por iluminados que parezcan, por buenos que parezcan, por insustituibles que parezcan, en algún momento se van a marchar y deberá quedar lo mejor posible, lo menos malo, lo que más contribuya a ese proyecto, a esas instituciones que sí deben prevalecer en el tiempo.